Es finales de 2025 y ni siquiera Ucrania pensó que duraría tanto tiempo. Una toma total de Rusia, que todo el mundo predijo que tomaría unas pocas semanas como máximo, ha sido frenada durante casi 4 años. Con la ayuda de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos y Europa, Ucrania ha logrado lo imposible: enfrentarse cara a cara con uno de los ejércitos más grandes del mundo y mantenerlo en la frontera oriental de Europa. Pase lo que pase ahora, la guerra de Vladimir Putin no terminará con una bandera blanca ondeando sobre Kiev. Pero a lo largo de toda esta guerra, e incluso mucho antes de que las columnas de tanques rusos avanzaran hacia Kiev, Ucrania ha estado acosada por el espectro de la corrupción. Cargada por una oligarquía inflada y plagada de sobornos y corrupción en toda la sociedad civil, Ucrania es un lugar donde los corruptos no solo sobreviven, sino que prosperan. Y ahora, mientras Ucrania y Rusia se alistan para otro invierno, Ucrania enfrenta el mayor escándalo de corrupción en años. En un momento en que el apoyo internacional es clave para presionar a Moscú y convencer a Europa de aportar fondos, se ha evidenciado que gran parte del dinero enviado a Ucrania está siendo desviado. El nuevo escándalo de corrupción en Ucrania no solo es una crisis política, es una amenaza existencial. Y si los líderes de la nación no logran encontrar una respuesta, existe una posibilidad real de que esto provoque un nivel de colapso en Kiev que ni siquiera Rusia podría replicar. Para la nación de Ucrania, las acusaciones de corrupción definitivamente no son nada nuevo, y siendo justos con quienes hacen esas acusaciones, a menudo tampoco están equivocados. En 2024, Ucrania obtuvo 35 de 100 puntos en el índice de percepción de la corrupción, igualando a la corrupta Serbia y superando ligeramente a Turquía, Brasil y el Nepal previo a la revolución de la generación Z. Los líderes de la nación, su oligarquía y sistemas financieros han sido fuertemente criticados y examinados, incluso por líderes internacionales que son amigos de Ucrania y su pueblo. Para los escépticos y opositores a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y sobre todo para los propagandistas del Kremlin, esa corrupción es munición lista para usarse contra Ucrania en cualquier momento. No importa que Ucrania haya logrado grandes mejoras en ese ámbito, un logro que, pese a lo que discutiremos en este episodio, realmente ha conseguido. Ucrania pudo haber partido de un lugar de corrupción extrema, y puede que hoy esté mejor que antes, pero corrupto es corrupto, y Ucrania es corrupta. Para los analistas externos que realmente creen en las posibilidades de Kiev contra Rusia y les gustaría ver que la nación tenga éxito, incluido el equipo de frente de guerra, el problema de la corrupción presenta un dilema difícil. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es posible que Ucrania se defienda, obligue a Rusia a un alto el fuego, participe en la reconstrucción nacional e incluso se una a la OTAN y a la Unión Europea, mientras es necesario que Ucrania se libre de un conjunto de influencias internas sumamente corruptas. Pero sostener esas dos verdades al mismo tiempo requiere un nivel de matiz, y en 2025, más que nunca, el matiz no es precisamente una fortaleza ni para el medio de comunicación promedio ni para el consumidor promedio en línea. Por eso, muchos analistas occidentales optaron por un compromiso. Abordar el tema de la corrupción directamente de vez en cuando, pero mantener la cobertura del esfuerzo bélico de Ucrania claramente separada de una manera que no siempre coincide con la realidad. En las últimas semanas de 2025, los intentos de evitar que las preocupaciones por corrupción llegaran al teatro de guerra fueron destruidos, y probablemente para siempre. El lunes 10 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, mejor conocida como Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y la Fiscalía Especial Anticorrupción del país anunciaron la existencia de la Operación Midas, un importante esfuerzo anticorrupción que ese mismo día resultaría en una serie de redadas contra 70 objetivos en todo el país. Los líderes de las principales empresas estatales de energía de Ucrania fueron acusados de conspirar con empresarios y funcionarios para desviar millones de euros de la infraestructura energética nacional. Según Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, las investigaciones duraron 15 meses, interviniendo más de 1000 horas de llamadas y todo el personal trabajó con total enfoque, lo que muestra la gran magnitud del trabajo necesario para descubrir el complot. Y decir que este aparente esquema masivo de corrupción tenía como objetivo la infraestructura energética ucraniana es dejar fuera un contexto muy importante. Durante la invasión a Ucrania, Moscú ha enfocado sus ataques en la infraestructura energética ucraniana siempre que ha podido, especialmente a medida que se acerca el duro invierno de Europa del Este.
El país ha estado sufriendo apagones largos y frecuentes como resultado de ataques con misiles y drones, y su gobierno gasta constantemente para proteger lo que puede y reconstruir lo que debe. Ese dinero no solo viene del contribuyente ucraniano. Apoyar el sector energético de Ucrania ha sido una prioridad clave para los aliados extranjeros del país, con euros y dólares llegando a Ucrania durante los últimos años para tratar de asegurar que los ucranianos no corran el riesgo de morir congelados en sus hogares. Por eso la corrupción revelada por NABU impactó tanto al pueblo ucraniano y a sus aliados extranjeros. Según la organización, el complot fue encabezado por un empresario llamado Timur Mindik, un hombre con lazos muy cercanos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, incluso como copropietario de lo que alguna vez fue la productora de cine de Zelensky, Kvartal 95. Mindik había sido una especie de intermediario político para Zelensky durante años. El complot también incluyó a Oleksiy Chernyshov, ex viceprimer ministro y aliado cercano de Zelensky. El ministro de Justicia de Ucrania, Herman Halyshenko, fue señalado como sospechoso de alto perfil. Halyshenko fue ministro de Energía hasta hace poco y renunció junto con la actual ministra Svetlana Hrinchuk. Ella no era objetivo en las primeras redadas, pero pasó 3 noches en el departamento de Halyshenko en julio y agosto mientras investigaban el esquema en secreto y fue recomendada para un puesto por otra persona implicada. Esa persona era Igor Mironiuk, ex subjefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania. También está implicado Dmytro Basov, ex jefe del Departamento de Seguridad de la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, Energoatom. En total, se cree que el esquema resultó en el desfalco de sumas equivalentes a aproximadamente $100 millones estadounidenses. Esa cifra podría aumentar conforme avance la investigación. Las implicaciones son asombrosas y, como lo expresó un informe de The Economist, dolorosas. El dinero desviado de las empresas energéticas de Ucrania era y sigue siendo desesperadamente necesario para pagar la reinstalación y reparación de líneas eléctricas, reconstruir estaciones de transferencia destruidas y realizar todo el trabajo necesario para recuperarse después de los ataques con misiles rusos. El dinero estaba destinado a sistemas de defensa aérea, drones e interceptores para reducir la amenaza a la infraestructura ucraniana. Debía mantener las luces, calentar hogares y asegurar el funcionamiento de la infraestructura de agua y saneamiento. En cambio, los detalles sórdidos que surgen de Kiev muestran un panorama muy distinto. Se informa que el grupo detrás del esquema utilizó su influencia para inflar los precios de los contratos de infraestructura y luego obligar a las empresas a pagar esos precios más altos. Con ayuda del Ministerio de Energía de Ucrania, los coaccionaron amenazando con quitarles sus licencias. Citando nuevamente a The Economist, en un momento de las transcripciones, uno de los acusados se queja de dolor de espalda por cargar pesadas bolsas de dinero en efectivo por Kiev. Otro sugiere que sería un desperdicio de dinero invertir en proteger subestaciones eléctricas clave cerca de las centrales nucleares. Los detectives encontraron un inodoro de oro en un edificio de apartamentos perteneciente a Timur Mindik. Al notar que eran vigilados en julio, casi al mismo tiempo que la organización NABU fue amenazada por el gobierno de Zelensky, los co-conspiradores empezaron a seguir y monitorear a los investigadores usando cámaras de seguridad supuestamente seguras. Tras los hechos, el presidente Zelensky y otros líderes ucranianos respaldaron su campaña, citando a Zelensky la noche de la revelación. Cualquier acción efectiva contra la corrupción es muy necesaria. La inevitabilidad del castigo es necesaria. Todos los que construyeron los esquemas deben recibir una respuesta procesal clara. Debe haber sentencias. Zelensky no ha sido implicado directamente en las investigaciones y no está claro si será una persona de interés. Pronto quedó claro que la situación era aún peor de lo que parecía. Mindik, el ahora ex intermediario de Zelensky y aparente arquitecto del plan, ya había huido del país para cuando se anunciaron los allanamientos. Primero fue a Polonia y después a Israel. Zelensky prometió auditar las empresas energéticas estatales de Ucrania y cambiar a sus líderes. Y, como dijimos, aceptó la renuncia de 2 de sus principales ministros. Hasta ahora no está claro si condenas, despidos o auditorías pueden ayudar a Zelensky y su gobierno a frenar lo que viene. Aunque es temprano en las investigaciones públicas en Ucrania, ya está claro que el liderazgo enfrenta desafíos graves. De hecho, podría decirse que este es su mayor momento de crisis desde que Rusia comenzó su invasión a Ucrania. Esto no solo se debe a que esta investigación revela corrupción a gran escala y probablemente haya afectado seriamente la capacidad de Ucrania para defender y reparar su infraestructura energética. También es una prueba contundente para quienes han dudado de la integridad y responsabilidad fiscal de Ucrania por años.
A sus ojos, incluyendo a los responsables políticos en Europa y Norteamérica que tienen control directo sobre el dinero que Ucrania recibe o no recibe, estas investigaciones confirman que simplemente no se puede confiar en Ucrania. Tampoco es esta sola investigación la magnitud total de los problemas que Ucrania tendrá que enfrentar. Hasta ahora, en realidad, hay dos investigaciones en curso, una sobre la empresa de energía nuclear Energoatom y otra sobre la corrupción que, según se informa, tiene que ver con contratos militares inflados. Se prevé que el ministro de Defensa de Ucrania sea allanado pronto e incluso podría haberlo sido al publicarse este episodio. Tampoco se espera que estos sean los únicos allanamientos que se realicen en los próximos meses, ya que las consecuencias de la Operación Midas continúan extendiéndose. Un ejemplo de la cercanía de estos escándalos es que Leonid, primo del presunto líder Timur Mindich, intentó huir de Ucrania en junio tras ser acusado de malversar unos $16 millones de otra empresa eléctrica ucraniana. Si ambos casos están relacionados, esa información sigue sin publicarse. En otro caso, Mindich pudo haber participado en otro esquema junto con Firepoints, el mayor fabricante de drones de Ucrania y productor del nuevo misil de crucero Flamingo. Por supuesto, no está garantizado que todos en los altos niveles de liderazgo de Ucrania estuvieran involucrados en el esquema. Según The Economist, fuentes del gobierno afirman que el presidente Volodymyr Zelensky se sorprendió por la gravedad de las acusaciones contra su círculo cercano. Las opciones de Zelensky no son buenas. O conocía el esquema y era cómplice, o no sabía y lo usaban personas cercanas a él. Otros actores políticos en Ucrania han instado a Zelensky a tomar medidas firmes contra cualquier indicio de corrupción para resolver el problema y dar a la administración una oportunidad de sobrevivir. Pero en este momento, cualquier lucha por la supervivencia va a ser una batalla cuesta arriba. La Oficina Anticorrupción, Oficina Nacional. Anticorrupción de Ucrania, que descubrió el esquema, ha sido atacada por el gobierno y parlamento de Ucrania. Recientemente intentaron quitarle independencia, alegando que Rusia había ganado influencia en la entidad. Esos esfuerzos solo fracasaron debido a protestas masivas de la población, en un movimiento que puso la corrupción ucraniana en primer plano de una manera que no se había visto desde el inicio de la invasión rusa. Timur Mindich, supuesto líder del esquema de corrupción, debió ser alertado para huir del país un día antes de su arresto. No parece ser el único que recibió aviso previo. Varias personas implicadas en la investigación parecieron tomar diferentes acciones justo antes de que fueran allanadas. No es imposible que Zelensky y otros altos funcionarios tengan las manos limpias, pero ahora igual llevan una carga pesada. Si quieren evitar verse involucrados en todo esto, tendrán que demostrar que no estuvieron implicados. En este momento será una tarea difícil. El esfuerzo bélico más amplio de Ucrania también enfrenta repercusiones. Además de otros daños, la lucha de Ucrania contra Rusia ahora está en riesgo por varias razones. Debemos considerar el ángulo interno y la reacción de un público horrorizado, con razón, por el robo de fondos destinados a su seguridad. La moral en el frente es baja, especialmente en invierno, y la desconfianza hacia el liderazgo en Kiev ya era alta. Ahora, con tantos miembros del círculo cercano de Zelensky decidiendo robarle a Ucrania de manera tan descarada, los soldados tendrían todo el derecho de preguntarse por qué están luchando. Ucrania enfrenta una crisis de deserción. Se espera que eso empeore justo cuando Ucrania no puede permitirse perder más soldados en el frente. Las repercusiones para Ucrania ante sus aliados extranjeros también son graves, pues ahora deben reconsiderar si vale la pena donar si el dinero termina en manos de élites corruptas. Aunque muchas donaciones a Ucrania no son cheques, el apoyo financiero directo es parte importante del respaldo que recibe. La percepción es importante. Líderes europeos y norteamericanos que apoyan a esta administración corrupta enfrentan riesgos políticos si no justifican sus acciones. Junta esos dos problemas, y no es difícil ver cómo la situación de Ucrania podría empezar a empeorar mucho y muy rápido. Si los soldados empiezan a desertar del frente al mismo tiempo que las naciones occidentales comienzan a enviar cantidades cada vez menores de equipo militar, la precaria posición de Ucrania en la zona de conflicto podría empezar a colapsar. Si a eso le sumamos la inmensa presión que Rusia está ejerciendo sobre la ciudad de Pokrovsk y otras áreas del frente, unos cuantos pequeños errores aquí y allá podrían hacer que la situación se deteriore rápidamente, quizás completamente fuera del control de Ucrania. Incluso si no ocurre pronto, hay otro problema. Este escándalo podría hacer caer al gobierno de Zelensky.
Si eso sucede, entonces no hay límite a la cantidad de formas en que la situación podría empeorar. No porque Zelensky y sus generales sean estrategas impecables, sino porque incluso un cambio bien intencionado en una situación tan delicada puede traer problemas enormes e inesperados. Si una nueva administración sobreestima su capacidad de cambiar la estrategia del país, nombra generales que calculan mal los cambios posibles o busca un alto al fuego reduciendo el esfuerzo de guerra, los resultados pueden ser desastrosos. Pase lo que pase, hay algo muy claro. Ucrania enfrenta una situación sumamente grave. Este escándalo de corrupción no solo es vergonzoso, también es una amenaza existencial para la nación justo cuando Ucrania enfrenta muchas otras amenazas. Los líderes de la nación deben encontrar una salida a esto, y deben encontrar la manera de asegurar tanto al pueblo ucraniano como a sus aliados internacionales que Ucrania es una nación por la que vale la pena luchar. Si no lo logran, aumentarán las probabilidades de que Rusia vea una bandera blanca sobre Kiev por primera vez en años. Gracias por vernos.